Y a 30 días exactos de las elecciones generales, donde todos los argentinos vamos a decidir los destinos del país, y la verdad a mí me preocupa un poco. Por eso mi editorial de hoy, yo lo he titulado, por una cuestión de respeto solamente, lo he hecho entre signos de preguntas. Pero en honor a la verdad me parece hasta una aseveración. Y el titular es ¿sacralización política o mesianismo? ¿Y por qué hablo de esto? Miren, hay ciertos autores en el mundo, no solamente argentinos, que han planteado que su consolidación se ha logrado de la mano de procesos de sacralización política, mediante la cual se les construye una imagen de personajes providenciales cuya misión es redimir a la sociedad de la opresión y mostrar el destino histórico hacia el cual debe dirigirse. Hay ejemplos, no estoy divagando. Ejemplos de esto son, por ejemplo, Donald Trump, Néstor Kirchner, Hugo Chávez y más recientemente en la región Jair Bolsonaro. Y viendo estos personajes, se analiza brevemente si efectivamente dichos liderazgos han sido objeto de sacralización política, para concluir que sí existe sacralización política en los liderazgos de, por ejemplo, Kirchner y Chávez. No lo estamos incluyendo a Perón, porque ya hace mucho tiempo. Pero lo que se presenta en el caso de Trump, por ejemplo, o Bolsonaro, ahí es una tendencia al mesianismo político. Los 4 líderes analizados tuvieron una tendencia al mesianismo, pero Kirchner, Néstor y Hugo Chávez fueron sacralizados. Esa es la historia reciente con resultados a la vista, ¿no? Miren cómo está Venezuela, miren cómo está la Argentina. Ahora bien, analicemos la realidad actual a un mes exacto de las elecciones presidenciales. Si Javier Milei llega a la presidencia de la nación, estaríamos frente a un fenómeno verdaderamente atípico en la práctica de la democracia. Porque sería fruto de un triunfo logrado a través de la vía eleccionaria por una persona más que por un partido o una coalición de fuerzas políticas. O sea, solo. Yo diría un producto mediático que algunos han comprado. Si Milei abandonara por algún motivo, no sé, la carrera hacia el 22 de octubre, coincidan conmigo que nadie de La Libertad Avanza heredaría su caudal electoral. No hay nadie más. En las elecciones provinciales en las que participó algún candidato formalmente apoyado por Milei, los resultados distaron enormemente del apoyo que recogió el 13 de agosto como postulante presidencial. Un fenómeno que solo se explica en la República Argentina, ¿verdad? El análisis sociológico y demográfico del soporte de Milei en las PASO muestra claramente que la mayor parte de sus votantes fueron atraídos por su planteo antisistema más que por su propuesta doctrinaria
que en realidad se muestra cada vez más vacía de contenido viable. Su ataque a la casta, su efusión, su llamativo estilo, encontraron una ciudadanía con una extendida condena a lo político, a los políticos inclusive, y el deseo de algo distinto. Esto motivó el voto de amplios segmentos transversales de la sociedad, incluso de sectores humildes que tradicionalmente apoyaban al peronismo. El programa de gobierno de Milei ha sido hasta hoy una exposición de postulados liberales que no fueron sometidos a una traducción en políticas públicas aplicables sobre una compleja realidad. Cualquier programa de gobierno que deba aplicarse desde el muy cercano 10 de diciembre, va a requerir mucho más que los postulados de la escuela austríaca, aunque estos sean correctos, y habrá que analizar si lo son, por lo menos para la Argentina. Estamos frente al llamado, de alguna manera, impacto que se produce en aquellos con posibilidades de acceder al poder. Según esto, el discurso y la propuesta de los políticos se moderan y se hacen más realistas, reitero, a medida que se van acercando al ejercicio concreto del poder. De hecho, varios de los postulados iniciales surgidos del ideario de la perfección se debieron modificar por haberse comprobado la imposibilidad de tomar atajos irrealizables en el contexto de la situación de partida. A la prueba me voy a remitir. Tal es el caso de la dolarización. A pesar de que hoy acaba de nombrar a su inspirador, en el hipotético caso de que él llegara a ser presidente de la República, como me refiero a Emilio Campo, como el futuro presidente del Banco Central, que ya no lo está cerrando el día 10, pero dice, para que lo vaya cerrando. Como vemos, esto de la dolarización, de la supresión del Banco Central, que anunció con tanto fervor oportunamente, pero sin que hubiera habido antes un tratamiento, una maduración del tema dentro del propio equipo de economistas convocados por él. Algo que fue de alguna manera lanzado ampulosamente sin que mediara explicación científica, o al menos acomodada a las posibilidades de su ejecución. En mi opinión, quedaron en titulares nada más, o en adjetivos, o en intenciones. Y fue así como surgieron declaraciones contradictorias, por ejemplo, de Carlos Rodríguez, de Roque Fernández, dos de sus economistas asesores que él tanto ponderó, pero que sin embargo dicen, espera un poquito que esto no es tan así. Hasta hoy no hay claridad sobre esas dos cuestiones. Tampoco hay una elaboración debidamente tratada sobre política exterior. O sea, no hay un programa. El candidato ha expresado que su eje será la relación con Estados Unidos e Israel. Nada hay que objetar a esta preferencia, pero no atiende la construcción de una política exterior integral frente a un mundo diverso ante el cual la República Argentina interactúa comercial y políticamente. No podemos quedarnos. Ahora estamos nosotros
alineados ahí con Rusia, con China, con Venezuela, con Cuba, con Irán. ¿Y qué nos vamos a pasar? ¿Solo a Estados Unidos y a Israel? Digo, ese principismo sin previa y debida discusión interna da lugar a expresiones individuales, como lo fue, por ejemplo, la declaración de la excelente economista Diana Mondino, reconocida economista, reitero, postulada para la Cancillería. Hoy es candidata a diputado, una candidatura referencial, diría yo, ¿no? Porque ya está diciendo candidata a diputado en primer término por la capital federal, la cordobesa Diana Mondino, pero que de llegar Milei a presidencia la colocaría en la Cancillería. Y Diana Mondino, yo la vi, por ejemplo, en el debate paupérrimo, como dije ayer, de los candidatos a vicepresidente, estaba presente. De pronto, en el postdebate, cuando quedó la gente allí, un movilero del propio canal intentó hacerle algunas preguntas, obviamente referidas al tema de Cancillería, algunas expresiones que ella hizo al respecto. Y Diana Mondino, que tiene la costumbre de contestar todos, que es absolutamente inteligente, que es muy capaz, que tiene manejo mediático también, porque es desfilado de años por todos los canales, como una profesional de consulta, eludió la cámara, eludió las preguntas y dijo, no, hoy yo no soy la protagonista, es la vicepresidente, la candidata a vicepresidente por Villarreal. Bueno, lo cierto es que, digo, esta reconocida economista postulada a la Cancillería, acerca de respetar, se expresó acerca de respetar el deseo de los habitantes de las Malvinas. Imagínense, ¿no? Desde hace décadas, la posición de nuestro país ha sido invariablemente respetar sus intereses, pero no sus deseos. La diferencia es sustancial en el campo diplomático, sobre todo para hacer conteste con lo que la República viene reclamando de años en años de manera diplomática. Y bueno, similar situación también pudimos observar en otras cuestiones que no parecen haber pasado por el tamiz de una discusión interdisciplinaria y termina teniendo una especie de tufillo a improvisación para la captación de votos y de cosas que son exageradamente rimbombantes, pero sin asidero. Las ventajas económicas y sociales del funcionamiento de los mercados sin interferencia no debieran llevar a postular, por ejemplo, el comercio de órganos humanos, como lo planteó en su momento. Ahora ya no dice más nada, porque obviamente le saltó todo el mundo a la yugular. Una afirmación de este tipo no se hubiera producido, por ejemplo, en una organización política más madura, en una organización política. Porque aquí todo parece que es solo Milei y la hermana. Y de pronto ahora un poco de participación de su candidata a vicepresidente, que tiene su propia personalidad. Y después detrás de esto, ¿qué hay? La nada. Y para gobernar la República Argentina, cada vez que asume un nuevo presidente, necesita cubrir nada más ni nada menos que 4.000 cargos políticos, que son muchos, que a lo mejor hay que cepillar y reducir un montón y se podría hacerlo, sí, pero también es cierto que existen. ¿Y dónde estarían los 4.000 hombres idóneos, capaces y de confianza de Milei?
¿Se los proporcionará Barrio Nuevo? Entonces se lo morfa la casta, ¿no? Yo digo, esa falta de madurez se evidencia también en la carencia de un coaching que sea apropiado, que pueda inducir al candidato a no proferir insultos, incluso si agravios personales, ante opiniones divergentes. Quien no opina como él hace que se enardezca y lo descalifique. No se sabe si esto le agrega o le quita atractivo electoral, pero lo cierto es que incorpora unas murallas frente a miembros de otras fuerzas políticas ideológicamente cercanas inclusive, cuyo apoyo futuro va a necesitar si él llegara al gobierno para poder sancionar las leyes que son necesarias para aplicar un montón de adecuaciones para una Argentina distinta, para una Argentina de cara al futuro. Y tal como lo venimos advirtiendo desde hace un tiempo en este mismo programa, en especial después de las PASO, cuando el resultado envalentonó al libertario, en ese mismo orden, las descalificaciones proferidas por Milei, por ejemplo, al Papa Francisco, más allá de las discrepancias que pueda razonablemente tener, muestra que en su entorno no hay elementos de contención necesarios para quien pueda llegar a ser presidente de la nación. Cuanto más se acerca un político al poder, más se aleja del cumplimiento de sus promesas de campaña. Es evidente que encontrarán una gravísima situación económica y social, cualquiera que tenga que asumir. No habrá tiempo de aprendizajes ni de gobernar siguiendo el método de ensayo y error. Eso viene pasando desde que asumió Fernández y potenció después Massa inclusive, bueno, con los resultados que están a la vista. Y en caso de que no se haya trabajado en programas concretos por tratarse de una construcción política sin experiencia de gobierno, que haya idea de terceros al menos para evitar todo riesgo de repetir los desaciertos que nos trajeron hasta aquí. Nuestro país en realidad no puede ni debe sufrir otro fracaso. No cabe esa posibilidad. No es tiempo de líderes mesiánicos. El país necesita de equipos interdisciplinarios que pongan sus experiencias en la gestión y al servicio de la nación. Analizar quienes tienen esa condición para que les otorguemos nuestro voto, bueno, esa es una exclusiva responsabilidad del pueblo. O sea, es responsabilidad tuya y mía. Y hagámonos cargo.